Proceso formativo. Ritmo subjetivo de asimilación de la propuesta formativa. Presentamos el proceso formativo bajo el modelo de internalización, que entiende la formación como proceso subjetivo de aceptación y transformación por los valores evangélicos. El modelo de internalización nos lo presenta Luis María García Domínguez. Para un estudio más detallado, contamos con un artículo de este autor titulado La formación a la vida consagrada como proceso único, que fue publicado en la revista de vida religiosa Confer en el trimestre octubre a diciembre del 2015. La vida consagrada hace transitar a la persona por un camino contracultural, en cuanto que su horizonte de sentido, la plena configuración con Cristo y la unión a Él, dista y se contrapone al de nuestra sociedad. La persona dedicada a consagrar toda su persona a Dios y al reino, elemento central de la vida consagrada, descubre que ese horizonte de sentido es el que le unifica e integra sus dimensiones humanas y espirituales. Frente a los caminos propuestos por la sociedad, la Iglesia y nuestros institutos ofrecen la formación vocacional inicial y permanente, itinerarios y procesos formativos, cuyo fin es conducir a la persona en un proceso de internalización de los valores vocacionales. Así, identificamos internalizar con el aceptar unos valores y dejarse cambiar por ellos, dada la importancia intrínseca que tienen, mas no por las ventajas o gratificaciones que puedan reportar. Este proceso no se percibe siempre en cualquier conducta particular, sino que lo apreciamos en la motivación de fondo, que mueve, y en las razones que se explicitan al responder el porqué de las decisiones. La internalización se contrapone a otros procesos, por medio de los cuales la persona puede cambiar, como son el cambio por complacencia o el cambio por identificación. El cambio por complacencia remite al premio o castigo. Es sacar alguna posible ventaja o evitar alguna contradicción. La identificación, que remite al modelo, es tomar como referencia, queriendo asemejarse o apropiarse de algún rasgo. Así pues, el cambio por complacencia nos presenta un proceso de cambio que realiza la persona atendiendo a alguna de las posibles ventajas que puedan sacar o por evitar alguna contradicción, ya sea en el terreno material, afectivo, relacional, social. Forma personas extremadamente dóciles, dependientes de la fuente de gratificación, no configuradas con el Evangelio, ni dóciles a las mociones del espíritu. El cambio por identificación nos presenta un proceso de cambio que realiza la persona al identificarse y tomar como referente o modelo a personas o instituciones, queriendo asemejarse a ellas o apropiarse de alguno de sus rasgos. Este es un proceso natural y positivo en el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, para el cambio formativo se presenta como un proceso ambivalente. La persona se puede identificar con buenas cualidades humanas, que no son propiamente valores vocacionales, lo que puede conducir a un proceso de identificación que no llega a internalización. Ahora bien, la identificación que conlleva el descubrir en el modelo una realización de los valores vocacionales, tomándolos como referencia personal si llega a internalización. Este proceso permite que la buena formación se realice por contagio, de forma muy válida, pues los ejemplos de vida motivan más que las teorías. Detallemos más el modelo de internalización que nos presenta Luis María García. El proceso que hace la persona lo marca
y se verifica en la internalización de las ayudas pedagógicas que las etapas de formación proponen, por lo que a veces aprovechan una aplicación más libre de los ritmos formativos ordinarios, mientras que en otras ocasiones no siempre la persona alcanza los objetivos requeridos por la etapa formativa en la que se halle. Para facilitar un proceso personal de asimilación, las etapas de un itinerario formativo han de estar adecuadamente ensambladas entre ellas y requerirá que sean aplicadas de modo personalizado. Siendo que las pretensiones buscadas, aun de manera ordenada y adaptada a las circunstancias, no siempre garantizan que la persona alcance la madurez demandada en cada etapa, y que el grado de internalización de las ayudas pedagógicas no siempre se ve correspondido con el empeño puesto en ello, cabe explicitar cuáles son las señales que nos testifican el crecimiento y la madurez de la persona que se adentra en este proceso de seguimiento del Señor. ¿A qué claves y con qué condiciones debemos contar para evaluar la asimilación que la persona hace de esta vocación? Apuntamos 5 signos de integración de los elementos formativos objetivos y un logrado crecimiento espiritual. Primero, la responsabilidad en la formación. Esta recae primero y fundamentalmente sobre la persona en formación, atendiendo a las orientaciones formativas dadas por la Iglesia. Se sostiene que el llamado está, pues, continuamente invitado a dar una respuesta atenta, nueva y responsable. De modo que, si el sujeto no está motivado para recorrer un largo camino y se resiste a operar algún cambio en su persona, fácilmente observaremos que todos los esfuerzos venidos desde fuera serán poco eficaces y apenas perdurarán. Siendo ese un signo negativo de proceso, lo que refrenda un mejor proceso formativo es el protagonismo y la responsabilidad de la persona en la motivación y el esfuerzo para cambiar, lo que nos lleva a percibir si desea de ejercitarse en el derecho a ser escuchado y comprendido en su personalidad personal, sus mociones espirituales y su comprensión de la propia vocación. De modo que, sosteniendo esta actitud y disposición, la acción formativa se presenta como colaboración para explorar y probar áreas novedosas, aceptando muchas de las propuestas del candidato. Segundo, el discernimiento de la experiencia de Dios. Apuntamos un segundo signo de madurez que tomamos como parámetro formativo para todas las etapas formativas de la persona consagrada. Usar de modo creciente un discernimiento verdaderamente espiritual, esto es, saber situarse en el bien frente al mal. La persona se adentra en un proceso de aprendizaje que la adiestra en la toma de decisiones, no solo evitando todo lo malo, sino adquiriendo y aprendiendo lo mejor entre las muchas y buenas posibilidades que se ofrecen en la vida cotidiana. Son características de buena asimilación del discernimiento todas aquellas operaciones que ponen de manifiesto la búsqueda de la experiencia de Dios y el perseverar en ella, las respuestas dadas a la llamada de Dios, a desprenderse de sí mismo, propio del postulantado, a unirse más a él, más característico del noviciado, a formarse y estar atento al mundo, característico de la etapa del juniorado, y siempre a convivir de modo nuevo en la comunidad, a responder con más fidelidad a la consagración, a tener relaciones libres y oblativas, a romper la dinámica de la posesividad con las cosas y las personas, a ser dócil y colaborativo con las mediaciones eclesiales. Sin dar nada por supuesto, cabe apuntar que no se puede escuchar a Dios sin dedicarle tiempo expreso y adecuado a la oración personal y discernida
para lo que cabe adquirir la costumbre de hacer una pausa al final de la jornada para reconocer su presencia en lo vivido durante el día. Así, tampoco se escuchará sin acudir al pan y a la palabra, sin reconciliarse con él y con los hermanos. El discernimiento antropológico. El discernimiento espiritual requiere absolutamente del conocimiento propio. Discernir las emociones requiere distinguir las emociones personales o propias, tarea que no se hace fácil dada la multiplicidad de las muchas emociones en el corazón de la persona. Abundar en su propio conocimiento conduce a una especie de discernimiento antropológico, en tanto que le ayudará a aceptar mejor y a discernir distinguiendo entre lo que le viene del espíritu y lo que le es contrario. Otro requerimiento del buen discernir es el contraste con otra persona. La mirada externa ayuda a no ser confundido por cualquier espíritu que no sea de Dios. Esta ejercitación se hace progresivamente, comenzando por la escucha de las emociones particulares de la oración. La persona discierne las múltiples consolaciones y desolaciones con causa que trae la vida cotidiana, en contacto con la pastoral, con los estudios, en la convivencia comunitaria, en los pequeños y grandes destinos recibidos y ante el realismo cristiano de seguir la vocación en una congregación y en una iglesia que no ve perfectas. El acompañamiento personal. El aprovechamiento de esta valiosa mediación formativa que hace la persona en formación, es decir, siempre, redunda directamente en su progreso y maduración. El formador acompañante será siempre un colaborador de la acción de Dios, de la acción del Padre que mediante el Espíritu infunde en el corazón de los jóvenes y las jóvenes los sentimientos del Hijo. El papel desempeñado por quien acompaña será teológicamente secundario, pero pedagógicamente librará una labor fundamental, que los sujetos reciban la ayuda adecuada. Este ejercicio implica una frecuencia asidua de entrevistas o encuentros personales, siempre que se asuma el compromiso de ser acompañado en cualquier etapa. Constatando el grado de madurez de la persona a la que se acompaña, se precisa de una relación de cercanía y plenamente adulta, sin infantilizar con acompañamientos excesivamente cercanos, sin crear dependencias, tutelar ni controlar. Se busca lograr una adecuada ayuda que sirva a la persona que se introduce en una situación totalmente nueva al incorporarse a la vida consagrada, donde las reglas del adulto común no sirven siempre. El modo de acompañar atenderá a los objetivos específicos de la etapa y el crecimiento de la persona, que se ordenarán en orden a aprender a orar de modo personal, a discernir, a ver a Dios en la nueva vida que se empieza, a manejar las múltiples tensiones y contradicciones que aprecia en sí mismo el acompañado y en su entorno. Signo de crecimiento formativo y asimilación del proceso es la verificación en la persona de su capacidad para este acompañamiento. Facilitar las entrevistas de acompañamiento. Claridad y humildad en la comunicación de sí misma. Docilidad para dejarse preguntar y confrontar. Receptividad en las observaciones que le haga el formador. También, cuando es capaz de ofrecer tranquilamente los puntos de vista no coincidentes y de hacer propuestas para la vida comunitaria, litúrgica y pastoral, cuando sabe criticar de manera razonable a un hermano, así como defenderlo en lo que sea oportuno y constructivo. Crisis y cambio. Las crisis y los cambios son inevitables y pueden ayudar a crecer. Constatamos que a lo largo del proceso formativo nos encontraremos con muchas. Si bien podemos identificar algunas de ellas como propias de algún momento determinado, lo cierto es que ninguna puede ser programada ni predecida de antemano. Por otra parte, no todas han de ser padecidas, ni todas ayudan al crecimiento, por lo que entendemos que no todas son queridas por Dios. De manera particular y convenientemente han de ser atendidas las crisis propiamente psicológicas. No obstante,
Las crisis que aparecen en un proceso formativo normal son de tipo humano y espiritual conjuntamente. El estilo al abordarlas indicará una mayor o menor capacidad de crecimiento en la persona, conocimiento propio, transparencia, dejarse ayudar, ir a lo esencial. Junto a ello, un buen manejo de la situación cambiante estará facilitado por el encuentro con Cristo. En estas situaciones, el formador acompañante acertará mejor si ayuda a la persona a volver a lo esencial, dejando de lado detalles menores. Haciendo repaso de las etapas iniciales, podemos identificar las siguientes situaciones de cambio que pueden conllevar crisis alguna. Al inicio, saber si hay o no llamada de Dios. Después de la primera profesión, el discernimiento de la llamada de Dios continúa siendo esencial, pero yendo al núcleo del propio autoengaño, la afección desordenada. La cosa buena que a la persona le parece irrenunciable, pero que secretamente le reporta notable gratificación indirecta. Dejarse cuestionar en estas opciones aparentemente buenas, estamos ante personas flexibles que pueden ordenar estos apegos y salir purificadas de la crisis. Además de los cambios, las crisis nos muestran la capacidad de cambio afectivo de la persona que garantiza mejor el cambio profundo. Arranca en la comprensión afectiva. Se muestra en la bajada o caída de alguna defensa, lo cual facilita la humildad verdadera. Implica la acogida afectiva del otro, la capacidad de fiarse y la comprensión teologal de la palabra del otro como verdadera mediación cristiana. Deja el corazón más sensible y permite captar las cosas desde el corazón. Cambia la mirada del sujeto hacia el mundo, la comunidad, la congregación y la iglesia. La persona es más empática, más sensible y más cercana al otro. No se manifiesta en una mayor efusividad en gestos o palabras. Puede manifestarse en una vivencia más gozosa de su vida consagrada, pues incorpora más afectivamente la vivencia de los valores vocacionales.